This meeting is being recorded. Entonces, jóvenes, vamos a comenzar con lo que es el modelado de nichos ecológicos y a la vez la distribución de pesca. ¿Ya? Para eso vamos recordando, a ver, cierren sus micrófonos. Ya, ahora sí. Entonces, vamos a recordar qué es un nicho ecológico. ¿Quién me dice? ¿Qué es un nicho ecológico? Jóvenes, ¿quieren activar nuevamente sus cámaras? ¿Qué es un nicho ecológico? ¿Nadie sabe qué es un nicho ecológico? Donde se cruza un cierto tipo de vida. Ya, a ver, La más. de vida de una especie. ¿Qué dices, Diego? La forma de vida de una especie. ¿Ya alguien más? Linio, a ver qué es un nicho ecológico. ¿Está Plinio o sea, ahí está abajo? Linio, ¿qué es un nicho ecológico? Inge, Sí, sería, digamos, las estrategias, digamos, de supervivencia de una especie. ¿qué significa eso? Elizabeth, Es en cómo sobrevive una especie. ¿eso es un nicho ecológico? ¿Cómo sobrevive una especie? ¿Qué dijo Diego? Gustavo, ¿qué dijeron que era un nicho ecológico? Yo dije que el nicho tiene que ver más que con las condiciones y el entorno donde se desarrolla una especie o una forma de vida. Son las condiciones donde se desarrolla una especie. Elizabeth dice son las estrategias. ¿Y Diego qué decía? Ahorita le damos la palabra a Roberto. Yo dije que era la forma de vida, o sea, Ya. su costumbre, su estilo de vida de una especie. Ya, Como Roberto, adaptar. gracias Diego. Roberto quería decir algo. La forma de vida con cantidad de características que tiene esa especie. Ya. Entonces, hablan de las características de la forma de vida, las condiciones donde viven y las estrategias de vida o de supervivencia, ¿no? Es decir, estrategias de qué se alimentan, a quién devoran, de quién se esconden. Las condiciones puede ser el clima, si hay muchos árboles o no, ¿no es cierto? Eso, de eso depende. ¿Cuál de los dos creen que esté correcto? ¿Lo que hacen los animales o las condiciones del entorno? O ninguno, o los dos. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, jóvenes? ¿Qué dijo Inge? No la escuché. ¿Cuál de las dos respuestas será la correcta? Aquella en la que se dice que el nicho son las condiciones donde vive una especie o
lo que hace la especie. ¿Cuál será lo correcto, Prim? Yo digo que lo que hace. Ya, Yo también. ya. Roberto, no lo escuché. Yo también dije, creo que eso es correcto. Ya, ya. Bueno, en parte las dos respuestas en generales que han dado son correctas. Vamos a ir viendo. ¿Listo? El concepto de nicho ecológico, igual que todos los conceptos, igual que la ciencia, ha ido evolucionando. Permítanme activar el... Ya. Ya. Entonces, el concepto de nicho ecológico ha ido cambiando, ha ido evolucionando, ha sufrido críticas, algunas personas se peleaban y decían, no, el nicho ecológico es el lugar donde vive. El nicho ecológico son las características del lugar donde vive. El nicho ecológico es lo que hace o las estrategias de supervivencia de esa especie, de qué se alimenta, cómo se adapta, se mimetiza, desarrolla una capa de grasa para sobrevivir, es decir, todas esas estrategias. ¿Ya? En 1917, Joseph Grinnell desarrolló el concepto de nicho ecológico, este que está acá, eh, donde dice que la unidad de distribución más pequeña dentro de la cual cada especie mantiene debido a sus limitaciones instintivas y estructurales. Esta definición en 1924 la estableció este científico, que dice que es el lugar más pequeño, la unidad de distribución más pequeña dentro de la que una especie se mantiene, ¿ya? Debido a las limitaciones instintivas del animal o de la especie y también de las limitaciones estructurales. ¿Esto a qué se refiere? Un poco a las limitaciones del instinto del animal, qué caza, de quién tiene que escapar, o de la estructura del mismo animal, ¿no? Por ejemplo, los koalas, ¿de qué se alimentan? Los osos koalas, ¿de qué se alimentan, jóvenes? Eucalipto. De eucaliptos. ¿De dónde son los eucaliptos, Diego? ¿De qué región del mundo? Sí, China. no, de Oceanía, de Australia, de ahí vienen los Ah, koalas. ay, Y el eucalipto se ha utilizado para tener plantación que desarrolle muy rápido y también para drenar terrenos muy húmedos, porque en un año crece 5 metros el eucalipto y además tiene unas raíces que se extienden sobre la superficie de la tierra y que chupan mucha agua, ¿ya? Entonces, esos ositos koalas se han adaptado a esos lugares, a Australia, porque ahí había mucho eucalipto, ¿no? Es de ahí el origen del eucalipto. Entonces, esto de las limitaciones de los instintos de los animales y sus limitaciones estructurales de cómo están ellos conformados, es lo que da las características a la distribución que tienen ellos, ya a los lugares donde se van a distribuir, donde se va a limitar su desarrollo, está definido por esto, por sus instintos y por la estructura de los animalitos. ¿Por qué? Porque aquí explica cada especie tiene su propio perfil fisiológico, es decir, sus propias características, ¿no? Tiene garras, tiene 4 estómagos como las vacas, la morfología, la conducta que tienen. Perdón, voy a pausar un momento, están llamando de Decanatura. Voy a pausar un momento la grabación. Ya, vamos a continuar, joven. Entonces, cada especie tiene sus propias características fisiológicas, de cómo están sus aparatos reproductivos, digestivos,
eh, de, de funcionamiento del sistema cardiovascular y demás, ¿no es cierto? Entonces, pueden adaptarse a alturas sobre el nivel del mar bajas o muy altas, pueden soportar de acuerdo a esa fisiología. En lugares más elevados, por ejemplo, es más difícil o más lento, más lenta la digestión. El sistema parasimpático es más fuerte que el sistema simpático. La morfología respecto a la forma que tienen los mismos animales y la conducta, esas tres características los hacen adecuados para ocupar algunos lugares, algunas regiones del planeta y otros no. ¿Ya? Ahora, estos también factores físicos que limitan a las especies a un lugar determinado restringen la distribución. Por ejemplo, acá tenemos focas o leones marinos, ¿no es cierto? Estos se adecuan o se sitúan en ciertas regiones del planeta que están en lugares fríos, ¿ya? O que tienen que aguantar temperaturas frías. Para ello, estos animales han desarrollado ciertos atributos físicos. ¿Alguien me puede decir cuáles son? ¿Qué atributos habrán desarrollado, jóvenes? ¿Quiénes dicen que esos, los animales que viven por ahí, regiones frías, En regiones frías. ¿Y cómo se han adecuado ellos? tienen mayor densidad de grasa en el cuerpo para resistir a las bajas temperaturas? Tienen un traje térmico natural, ¿no? Tienen una capa de grasa alrededor de todo su cuerpo para poder aguantar. Y para no mojarse, ¿qué tienen? De los pingüinos creo que es como impermeable Sus pieles son impermeables. Las plumas son como pelucita impermeable, igual de estos animales, ¿no? Entonces, sus características fisiológicas, es decir, cómo funcionan sus sistemas, sus características morfológicas, es decir, las características externas que tienen estos animales, y también las costumbres que comen, cómo cazan. Por ejemplo, ustedes han visto cómo cazan las ballenas asesinas, las orcas, esas blancas con negro. ¿Cómo cazan? ¿Han visto? ¿Qué costumbres tienen? ¿Qué conducta tienen? cazan en grupo. ¿Ya? ¿Qué otro tipo de animales también cazan en grupos? Mm, Y bien ordenaditos, como en el cuartel. Las orcas. Las orcas, pero otros más. Se les llama jauría. Los lobos. Los lobos, ¿no es cierto? Ellos tienen costumbres de grupo social muy ordenadas. No sé si tal vez por eso los romanos ponen como origen de su civilización a dos gemelos o dos hermanos que eran huérfanos y fueron criados por una loba, ¿no es cierto? Es decir, eso le da sentido de sociedad, de familia. Ellos cuidaban a las crías de los compañeros mientras los otros iban a cazar y demás, y tenían sus estatus, ¿verdad? Entonces, ahí vemos las características que tiene una especie en cuanto a su fisiología, es decir, su sistema de funcionamiento interno, sistemas digestivo, circulatorio, respiratorio y demás. Su morfología, la forma que tiene de esos animales y las costumbres, ¿ya? Entonces, no es lo mismo un grupo de animales terrestres que caza en grupo que animales solitarios. ¿Quiénes pueden ser animales solitarios? ¿Algún ejemplo? Los tigres. Los Los tigres, osos. los tigres y los osos, muy bien, exactamente, ¿ya? Entonces, ellos
van a estar distribuidos un hito en un rango de unos 10 kilómetros cuadrados. En cambio, los lobos van a estar una manada en un rango de unos 5 o 10 kilómetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, estos animales, de acuerdo a su fisiología, sus sistemas internos y su morfología, además de las costumbres, van a preferir algunos lugares que tengan unas características determinadas en cuanto a clima, temperatura, orografía, geografía, paisaje, el tipo de vegetación, ¿ya? Y además también dependiendo de qué les gusta comer. Si son carnívoros, van a estar cerca de rebaños grandes de presas, ¿no es cierto? Entonces, en estos estudios de los nichos ecológicos, se dice de esos lugares donde se concentran las especies, por los límites que tienen las mismas especies o las condiciones que tienen esos lugares, si se puede clasificar el medio de una manera sistemática, es decir, de una manera ordenada, se puede identificar los lugares donde podría vivir una especie. ¿Qué significa? Si estos animalitos resisten temperaturas de entre menos 20 y 5 grados de temperatura la mayor parte del año, si son lugares de hielo perpetuo, si son lugares que tienen acceso al agua, aguas congeladas, aguas gélidas, que tienen superficies, esos lagos o esos mares tienen superficies grandes congeladas, es decir, que tendrían que nadar unos 5 kilómetros bajo el agua sin salir, es decir, que aguanten la respiración durante ese tiempo. Que además tengan peces de unos 8 centímetros o unos 20 centímetros de longitud para que puedan ser atrapados por estos, que haya muchos de esos peces. Entonces, si nosotros podemos clasificar las distintas áreas del planeta y podemos cotejar y ver en qué lugares del planeta se cumple con esas características, entonces se puede identificar los lugares donde podría vivir una especie. ¿Ya? Es decir, se pueden identificar los nichos, los lugares donde puede vivir una especie. Se puede identificar los lugares que cumplen con las condiciones para que viva esta especie. Y esos son los nichos ecológicos. ¿Ya? Podemos verlo para animales grandes, pero también para animales pequeños, para algunos parásitos. ¿Ya? Vamos a continuar. Ahora, el medio ambiente sigue una jerarquía que va desde regiones del mundo hasta nichos. Los nichos son lugares pequeños que cumplen determinadas características. Lugares pequeños o medianos y grandes, ¿ya? Pero generalmente se entiende por el término de nicho lugares más pequeños. Y los nichos ecológicos son el lugar más pequeño de distribución. Miren, tenemos regiones del planeta, regiones desérticas, regiones polares, regiones de sabanas, bosques tropicales, bosques húmedos, que tienen regiones grandes. Y los nichos ecológicos son secciones o áreas más pequeñas de esas regiones. Acá tenemos bosques, por ejemplo, pueden ser bosques lluviosos por lo que se ve color plomo al fondo, que puede ser la llovizna o la niebla eterna. Acá tenemos corales, ¿no es cierto? Esas formaciones de vida que pueden abarcar kilómetros y están todos conectados. Son unos corales, cerca de unas islas. Entonces, los nichos ecológicos, los nichos son esos lugares más pequeños donde puede estar distribuida algunas especies. ¿Ya? Las limitaciones son que enfatizan los factores ambientales, es decir, las condiciones del medio ambiente, pero ignoran los efectos potenciales de otras especies sobre el nicho. ¿Qué creen que significa esto? Si nos concentramos más en las características, en esa clasificación de los nichos, al ver si cumplen o no cumplen con temperatura, paisaje, geografía, tipo de vegetación, tipo de presas. Dice la limitación es que si se consideran los factores del ambiente, si sabemos cómo es la temperatura, qué rebaños hay en ese lugar, si hay disponibilidad de agua, hay llanuras con
con maleza alta o son bosques, si cumple con las características para que sobreviva una especie, dice, se pueden ignorar efectos de otras especies. ¿A qué se referirá esto? ¿Qué creen que significa, joven? ¿Creen que la presencia de otras especies le afecta a que se desarrolle una? ¿Por qué solo hay canguros en Oceanía y koalas también, por ejemplo, aparte de que haya el eucalipto para los koalas? Por ejemplo, ¿hay tigres en Oceanía? ¿Creen que afecte que no haya tigres en Oceanía para que se hayan desarrollado esas especies? Joven. No, tal vez hay ciertos lugares que no tienen las condiciones para que una cierta especie viva ahí, digamos. Así ¿Ya? que las especies siempre están en lugares donde tengan a su disposición alimento, agua, todo. Ujú. Y climatológicas también, digamos, donde tienen las condiciones para que vivan, digamos. Ya. ¿Y No viven. no afecta que haya otras especies? Si habría mucha cantidad, digamos, si mayormente los ecosistemas están en equilibrio. Ya, ya. Si hay algunas más que otras, entonces afecta, sí. Por ejemplo, si tenemos un ecosistema en equilibrio, donde se desarrollaron, por ejemplo, los koalas y los canguros. Eso es Oceanía, Australia, ¿no es cierto? El continente de Oceanía y ahí está Australia. Si tenemos condiciones similares, miren, en Bolivia hay muchos lugares donde hay eucalipto para los koalas y demás, pero ¿por qué no han desarrollado los koalas acá? ¿Por qué creen que no es un nicho ecológico de koalas? En clase, fueron interrumpidos, sí. A ver, ¿por qué creen que no se desarrollaron naturalmente los koalas en Bolivia y sí en Australia? Joven, porque en América hay depredadores, pero en Australia, en Oceanía no, pues no hay tigres, no hay felinos de ningún tamaño, ¿ya? Es decir, no hay felinos que les puedan significar un peligro. Lo otro que decía, ¿quién estaba hablando? Roberto. Si hay mucha cantidad podría afectar. ¿Era Roberto? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, sí, si hay otros competidores que comen lo mismo que la especie que estamos estudiando, obviamente puede que agoten los recursos, los alimentos, los recursos, y no puedan desarrollarse plenamente la especie que estamos estudiando. Entonces, sí afecta. No hay que tomar en cuenta solo las condiciones ambientales, hay que tomar en cuenta la presencia o ausencia de otras especies también. Si va a haber competidores de recursos, entonces puede que no desarrolle tanto una especie, que le sea más difícil. Si además hay depredadores que se los van a comer, entonces también va a ser difícil o los van a extinguir, ¿no? Se los van a comer a todos los de la especie que estamos estudiando y por eso no hay. ¿Ya? Puede ser que ese sea el motivo, puede que hace milenios o millones de años hayan habido koalas acá en Bolivia, si es que el eucalipto era nativo, pero se lo han comido los gatos monteses, los leopardos, los leones americanos, los pumas, no hay leopardos, ¿no? Que se los hayan... Perdón, están Por interrumpiendo favor. desde vicedecanatura. Esperen un momentito. Entonces,
Para Grinnell, para este ay, es increíble. Para Grinnell, el nicho de ecología, el nicho es una característica del ambiente, pero no es una característica de las especies. Por eso les decía que las definiciones de nichos ecológicos han ido evolucionando. Algunos autores consideraban que dependía de las características solo del medio ambiente y otros consideraban que dependía de la presencia de especies, es algo más complejo y por eso se le consideraba algo más complejo como lo es el hábitat. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ir viendo que es un concepto un poco complejo, ¿no? Lo que vamos a ir mostrando. Eh, por ejemplo, Charles Shelton, en 1927, en su libro de Ecología Animal, dice que la base de la teoría ecológica es que la ecología se debe encargar de estudiar lo que están haciendo los animales en su medio ambiente, lo que hacen en su medio ambiente. ¿Quién dijo? A ver, Elizabeth creo que dijo eran las estrategias, ¿no? Eran las estrategias que aplican los animales. Miren que es molesto pasar clases virtuales, ¿no? Que son las estrategias que aplican los animales para supervivencia. Entonces, el nicho tiene que ver con las condiciones del ambiente, del clima, de la vegetación, de los recursos que pueden tener para alimentarse, pero también de las estrategias que aplican los animales para sobrevivir. Por ejemplo, si hay depredadores, ¿qué hacen algunos animales? Jóvenes. ¿Qué hacen algunos animales para sobrevivir cuando hay depredadores en ese lugar? Desarrollan estrategias o bien habilidades. ¿Como cuáles, Diego? ¿Era Diego o Paul? Paul, ¿no? Ya. ¿Qué habilidades, Paul? Alguna especie, por ejemplo, se pueden camuflar en su entorno y también pueden imitar la forma de otra especie de algunos depredadores. Ya, muy bien. Por ejemplo, en Australia no hay felinos, ¿no? Pero sí hay los dingos, esos perros salvajes. ¿Creen que les hacen algo o no les hacen algo a los osos koala? ¿Qué estrategia habrán desarrollado ellos? Se suben a los árboles. Aprendieron a vivir en los árboles, ¿no, Robin? Aprendieron a vivir Sí. en los árboles. Entonces, el nicho lo que hace es mostrar, describir las características de lo que hace el animal en su comunidad, es decir, las estrategias que aplica para sobrevivir. Es lo que hace y más es el nicho, según este autor, lo que hace el animal es más importante para describir al nicho o para caracterizar al nicho que las propiedades que tiene el entorno. ¿Ya? Como les decía, en Australia hay eucaliptos, el clima es similar a algunas regiones de Bolivia donde también hay eucaliptos, pero no se han desarrollado acá porque no han hecho las mismas acciones, ¿no? Tal vez algunas variables como depredadores no son las mismas, pero han tenido que desarrollar algunas estrategias en otros lugares para sobrevivir, ¿no? Este autor, eh, Charles Shelton, sigue diciendo que sigue un enfoque principalmente trófico. ¿Qué es trófico? ¿Qué son los antropófagos? ¿Qué son es decir, esa palabra, ese término trófico viene de lo que se come. El nicho tiene que ver mucho con a quién se comen, si hay el alimento disponible, y quién se los come, si hay muchos depredadores que se los coman a ellos. ¿No es cierto? Acá tenemos a las focas, acá tenemos un tiburón. Las estrategias que desarrollan para sobrevivir a los ataques de los tiburones. ¿Cuál es la estrategia de las focas para sobrevivir, para que su especie sobreviva, por ejemplo?
jóvenes. ¿Cómo dijo ingeniero? ¿Qué estrategia habrán desarrollado las focas para no extinguirse? Ante el ataque de tiburones, ante el ataque de las orcas. Intentar llegar a un bloque de hielo. Bueno, ¿alguna otra? Después, no sé, creo que son tantas que mientras se comen a una, la otra se salva. Esa es la estrategia principal. Son veloces igual. ¿Qué? Son veloces en el agua nadando. Son veloces, pero su estrategia es esa, es de salir a alimentarse en grupo. Entonces ahí disminuye la posibilidad de que un tiburón se lo coma a uno. En cambio, si son 100, su probabilidad de supervivencia se incrementa, ¿no? Al 99%. Y la probabilidad que se lo coman solo es del 1%. Entonces se come a uno y ya sobrevivió la otra foca. ¿Listo? Entonces, para incrementar sus probabilidades de supervivencia, van y comen juntos. Así algunos sirven de carnada y algunos otros sobreviven. ¿Ya? Esa es una estrategia, por ejemplo. Este modelo tiene que ver con, es un modelo trófico, es decir, depende de quién come a quién. Si hay la comida que yo necesito para sobrevivir, voy a proliferar. Si está un depredador que me come, entonces puede que disminuya mi cantidad o se mantenga en equilibrio. Roberto decía, los ecosistemas generalmente ya están en equilibrio. Depende de las estrategias que ha desarrollado la especie. Son muy, por ejemplo, muy fértiles, es decir, que se reproducen mucho, tienen muchas crías. Y ahí es una de las estrategias, no ser muchos, porque los depredadores se van a comer a la mitad, por ejemplo. La estrategia del sábalo para perpetuar su especie también es que soban, no sé si miles de huevos o cientos de huevos, y su probabilidad de llegar a la adultez es de 1 en 1000. Es decir, 1 de cada 1000 huevos va a llegar a la adultez, porque se lo van a comer primero los sapitos, luego peces más grandes, luego el ser humano se los va a comer en redes y demás, ¿no? Es así que el ser humano está en el tope de la pirámide, que se come a los peces que son más grandes. El atún es un pez que mide unos 2 metros, que pesa 150, casi 200 kilos. La sardina es más chiquitita, es comida por el atún. Luego están algunos moluscos, algas más pequeñas. Y el que sobrevive es el que se come a todos, ¿no? El que puede comerse a todos. Esa visión tropófica de los nichos se orienta a describir cómo un organismo afecta al medio, ya sea comiéndose a los debajo de la pirámide o siendo comida de las especies que están arriba. ¿Ya? Así se puede entender que el nicho es el lugar que ocupa en el medio biótico esa especie y su relación con el alimento que tiene, si lo va a agotar o si va a ser extinguido o disminuida su cantidad por sus depredadores que están más arriba. ¿Ya? O también si, por ejemplo, tenemos aquí otra especie al lado que se va a comer que va a hacer una competencia para comerse a sus alimentos, ¿no? Ya. Entonces, un nicho no es un lugar donde va a existir una sola especie, sino que puede haber diversos equivalentes ecológicos que presenta un nicho en distintas partes del mundo con las mismas características y condiciones. Pero por esas características y condiciones puede que comparta con otras especies que pueden ser competidores o pueden ser depredadores que han visto que ahí se han adaptado la presa que les gusta, entonces no van a estar solos. Va a estar mezclados en la pirámide con alimentos, con presas y va a estar también rodeado de depredadores más arriba, ¿no? Entonces van a estar de una manera compleja
conformando ese nicho distintas especies. ¿Ya? Entonces, esos dos autores, Grinnell y Elton, Grinnell que hablaba de las condiciones del entorno, del ambiente, y Elton de las estrategias y sobre todo del modelo tropófico de los nichos, identifican al nicho como la propiedad del ambiente, que puede ser el lugar que ocupa ese ambiente, o también el rol que desempeña la especie como presa o como depredador dentro del nicho. La distinción entre estos dos conceptos es de un carácter abiótico. Para el caso de las condiciones del ambiente, clima, topografía, orografía, paisaje, vegetación, ¿no es cierto? Entonces, esas son las características de la primera definición. Y por otro lado es biótico para el concepto de nicho que tiene que ver con las conductas, las estrategias que se siguen para la supervivencia de las especies. Entonces, la definición de Grinnell se ha llamado como nicho hábitat y la definición de Elton se ha llamado como nicho funcional. ¿Qué funciones cumple cada especie en ese nicho? Y ambas son definiciones de nicho, como les decía al principio del desarrollo de la clase. Ambas respuestas eran correctas. El nicho son las estrategias, el nicho son las condiciones, ¿no es cierto? Y en 1992, Caldwell junta estas dos definiciones bajo lo que se conoce como nicho ambiental. ¿Ya? ¿Quieren sacar una captura? Entonces, en un movimiento revolucionario de la evolución del concepto de nicho entre 1944 y 1958, Hutchinson define al nicho como la suma de todas las variables ambientales que actúan sobre un organismo. Entonces, define al nicho como un hipervolumen de la región del espacio n-dimensional de todos los factores que actúan sobre una especie. ¿Qué es el nicho? Un espacio de 3 dimensiones físicas, ¿no es cierto? Pero no son solo 3 dimensiones, hay otras medidas que también hay que contar, hay que tomar en cuenta. ¿Qué otras medidas se tendrían que tomar en cuenta según lo que hemos estado conversando hasta el momento? ¿Solo las condiciones topográficas o qué más? La extensión del nicho, la altura sobre el nivel del mar, las pendientes, las planicies. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? ¿Qué más actúa sobre la especie? La forma de vida. Las otras especies que cohabitan en ese nicho. ¿Qué más? Faltan todavía algunas características físicas, solo hemos hablado de las dimensiones. Alto, ancho, largo, ubicación. Esa ubicación donde está, en qué latitud, longitud del planeta. Es lo mismo en una determinada latitud y longitud que en otra, un nicho. Sus características son las mismas. Sus características ambientales son las mismas. Temperatura, clima, precipitaciones, humedad relativa, serán las mismas. Miren que ahí hemos hablado de seis factores, 6 variables. Si hablamos de las presas, 7. Si hablamos de los depredadores, 8. ¿No es cierto? Entonces son muchas variables que pueden interactuar. Entonces son modelos complejos para representar a estos sistemas ambientales que son los nichos ecológicos. Aquí vamos a terminar, jóvenes, el día de hoy. Vamos al examen, vamos a continuar el día martes. Nos vemos en clases, esperemos que no haya más interrupciones. Nos veríamos en clase el día martes. ¿Listo? Bueno, Estén bien, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta el martes.